Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Soy el Padre Citrán. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El Señor que viene en nuestra vida. Que en Él encontramos esos signos de esperanza ante los momentos difíciles de la vida. Ante la pérdida de un ser querido, ante un momento de enfermedad, en un momento de escasez. Si tú y yo tenemos fe, veremos grandes bendiciones del amor de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Viéndola llorando Jesús, y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: ese que abrió los ojos del cielo, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice: desatarlo y dejarle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. Esos grandes milagros y prodigios en el Hijo de Dios, que ha venido a salvar a su pueblo. Lo importante es que nosotros sepamos comprender desde la fe esos milagros, prodigios que se realizan en Jesús el Señor, para que nosotros podamos dar testimonio de eso. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Haznos comprender estas santas palabras, esos regalos de amor, de misericordia, que nos llenan de alegría, de gozo, por los grandes milagros del Señor Jesús. Para que así nosotros, caminando en la fe, entender el sentido de la vida. Que cuando oramos, sentimos la presencia de nuestro amado Jesús. Cuando tenemos fe y confiamos en Dios, vendrá esa gran bendición para nuestras vidas, para que nosotros podamos dar testimonio de eso, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través del capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Está enfermo. Lo acompañan sus hermanas Marta y María. Vemos cómo en el capítulo 3 las hermanas enviarán un mensaje al Señor Jesús. Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. El Señor lo escucha, pero dirá: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor tiene un gran cariño por esta familia de Betania, y en ellos se verá esa gran bendición de la resurrección de Lázaro. El Señor sabía en qué momento actuar. Lo importante es ver en sus hermanas
tenían fe. Ahora veremos en el verso 17, cuando llegó el Señor Jesús, se encontró que aunque Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. ¿Por qué llegaría el Señor tarde? Pues veremos que el Señor va a hacer una obra grande y maravillosa. No solamente para venir a darle consuelo a Marta y a María. Sin embargo, veremos este diálogo que habrá entre Marta y Jesús, el Señor. Cuando Marta supo que el Señor Jesús había venido, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Veremos en el verso 20, cuando Marta sabe que el Señor Jesús ha venido, pues le saldrá al encuentro y le dirá: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ahora el Señor le dirá a Marta: tu hermano resucitará. Y ella cree en la resurrección. Ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Ahora el Señor hará esta afirmación: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque nuestra esperanza está en Dios, mis queridos hermanos. Él es nuestro todo. Y qué importante es que nuestra oración nos lleva a abandonarnos en su voluntad, en su presencia, en su amor, en su misericordia. Y nos sigue diciendo el Señor en el verso 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahora le dirá a Marta: ¿crees esto? Marta dirá: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. El Cristo es el ungido. El Señor que ha venido a salvarnos, que por voluntad del Padre veremos grandes bendiciones en el Hijo de Dios, que se dan en la Sagrada Escritura, pero también se ha dado en nuestras vidas. Veremos en el verso 33 cómo María llora. Veremos cómo en el verso 33 vemos cómo en el verso 33 alguien llora. ¿Quién es? María, la hermana de Lázaro. Los judíos también están llorando. El Señor se turba y se conmueve y llora. Veremos que algunos están pendientes como la actitud del Señor Jesús. Unos dirán: mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: ese que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? No entienden cuál es la voluntad de Dios y por eso quedan en las críticas, en las murmuraciones. Pero el Señor se conmueve en su interior. Ahora pide que lo lleven a donde está el cuerpo de Lázaro. El Señor dirá: quita la piedra. Pero Marta le dirá: Señor, ya huele en el 4.º día. El Señor le vuelve a recordar a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues quitarán la piedra. Ahora el Señor hará una acción de gracias. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y entonces es el gran regalo de la resurrección de Lázaro. El Señor dirá: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, totalmente vendado, envuelto en rostro en un sudario. ¿Y qué debes ver? Ese gran milagro de amor. Por eso, cuando nosotros vivamos momentos difíciles, cuando hay situaciones que no comprendemos, hay que orar. Porque la oración nos trae la paz
la fe, la confianza. Y así en la primera lectura, como veremos en el profeta Ezequiel, esos signos de esperanza. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra. Porque es tanto el amor de Dios que nos invita a construir desde acá, de nuestra cotidianidad, de ese sentido de la vida, nuestra historia, pero siempre estando en Dios. Por eso es importante orar, para tener esa claridad y ese sentido de la vida. Porque nosotros no podemos ser islas, no podemos actuar egoístamente. Nosotros somos hermanos e hijos de Dios. Por eso veremos como el salmista nos invita a decir: del Señor viene la misericordia de la redención copiosa. La misericordia de Dios que nos redime, que nos da fuerza, que nos da esos signos de esperanza. Qué bello es ver esos grandes regalos que vienen desde el amor de Dios, que le clamamos desde el corazón, pero que sabemos que nos escucha y que nosotros sepamos esperar en el kairos, en el tiempo de la bendición. Ahora nos unimos a través de la oración, con esa fe y esa confianza, con esos grandes regalos del amor de Dios, que nos llenan de vida, de gozo, de paz, de alegría, de descubrir ese propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos sido llamados? Y por eso cuando oramos, tenemos la respuesta de Dios, que nos trae paz, alegría, gozo, bendiciones, para que así nosotros podamos dar testimonio de las maravillas del Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias, porque siempre estás con nosotros, porque nos amas y nos bendices, porque veremos grandes bendiciones de amor, de misericordia, de paz, de alegría, porque has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, que has venido a nuestro corazón, a nuestra vida, y que a pesar de esos momentos difíciles, negativos, tú nos das signos de esperanza. Tú eres el camino seguro, que nos hace entender cuál es nuestra misión y que hemos sido llamados a ayudarnos, a hacer bendición unos a otros. Sabemos que es difícil la enfermedad y oramos por los que están enfermos, clamando con el corazón para que sean sanos, o esos momentos difíciles que puedas estar pasando. Cuidado con los caminos errados, esos caminos peligrosos que te llevan a la muerte, porque muchos tratan de buscar respuesta en la brujería, pero los brujos son hijos del diablo, traen destrucción. Otros tratan de escapar de su realidad en el alcohol. Abre tu corazón al Señor. Es el que nos da la esperanza, la vida. El Señor ha venido a salvarnos. Por eso, en la oración encontramos la paz, la sabiduría, el gozo, grandes bendiciones del cielo, que transforman el corazón de la humanidad, que nos hacen descubrir esos grandes sacramentos de amor, que nos imprimen vida y que hemos sido llamados a ayudarnos, ser bendición unos a otros, para que así veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos de Dios y por eso nuestra vida está en Él. Es tener fe, orar constantemente,
Y así como prendemos un cirio, que también nuestra oración sea esa luz, ese fuego del amor de Dios, que nos abraza, que nos llena de alegría, de paz, de bendición, de sabiduría, para que seamos bendición unos a otros. Y así poder ver la gloria de Dios en la humanidad. Feliz día domingo, día del Señor.